Ok, continuamos. Y ahora nos va a tocar... A ver, ¿quién se acuerda qué nos toca ahora? Era el número... La letra C. Sí, Muy bien. Y el subtítulo era El temor del hombre. el temor del hombre. Pues no, se equivocaron porque era el D. Era el D, la timidez. Me acabo de dar cuenta que está la fecha acá. Es el D, la timidez. ¿Vale? A ver quién se acuerda. Era la letra D, y el subtítulo. la timidez. Wow, muy bien. Se equivocaron de nuevo. Nah, sí, sabes acá. ¿Orás, mamá, por favor? Padre, te doy gracias por este día que Un nos has momento. permitido levantarnos con bien. Gracias, Señor. Te ruego que puedas, Señor, estar ahora en este momento aquí con nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, todo lo que tú quieras que entendamos. Señor, expulsamos todo espíritu maligno que quiera intervenir en las mentes, Señor. Ruego que estés dándonos sabiduría de lo alto para poder, Señor, hacer tu voluntad en todas las cosas, Padre. Sí, Señor, muchas En gracias. el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Y también que nuestras mentes puedan estar atentas a esta charla aquí. Y si el maligno pretende venir a darnos dulces mentales para distraernos, sea expulsado y bueno, tú reprendas la obra destructora de Hasatán en el nombre de Yeshua, Señor. Amén y amén. Bueno, un repaso. A ver quién se acuerda del A, que era intentar reemplazar la confesión con un buen comportamiento. ¿De qué hablaba? Que un buen comportamiento, muchas veces uno dice, bueno, no es necesario que hables si yo total ya me porto bien. ¿Se acuerdan? Y entonces lo que hacía era simplemente tener un buen comportamiento, pero hay gente que se porta bien y no necesariamente cristiana. Entonces no reemplaza el buen comportamiento a hablar. A ver quién se acuerda y hace un resumen de lo que acabo de decir, que era lo que contenía en pocas palabras el A. A ver quién se acuerda. Que hay que hablar acompañado con el buen comportamiento. Y si no hablas, pero te justificas con un buen comportamiento, ¿es correcto o incorrecto? No estaría bien. ¿Se dan cuenta? Es decir, no podés justificar. No, yo no predico el evangelio porque ya me porto bien. Claro, porque se dice porque vos te puedo, o sea, tiene que haber el buen comportamiento, pues si te portás mal y hablas del evangelio, ¿qué? Si te portás mal y hablas del evangelio, no sos perfecto. Ahora Satanás también puede decirte, no, te portás mal, no abras la boca. Y por portarte bien jamás vas a llegar a la perfección para poder abrir la boca y predicar el evangelio. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? No, pero ya me porto bien. Sí, ya, pero es más, tu nivel de portarte bien es muchísimo más bajo que aquel que se porta mal, va y roba, mata y miente. Solo que no lo ven. ¿Notan la diferencia? Sí. Bueno, ok. El B, el temor de no perseverar hasta el final. Que hablaba, decía, bueno, pero ¿y si hablo y después fallo? Entonces dice, no, entonces no hables. Mantente con la boca cerrada. Si total no hablas, no te expones. Nadie va a decir, es un cristiano. Pero ¿qué pasa? Que cuando decís que sos cristiano, enseguida evidencias y te van a poner, por muy bien que te portes, no te van a perdonar una. Es decir, enseguida va a levantarse un dedo acusador. Solamente porque sos cristiano. Podés portarte mal y no decir que sos cristiano y nadie te va a acusar. Pero la que decís que sos creyente, te van a acusar. Ah, sí, entonces vos mirá, porque lo que pretenden es buscar la perfección en el individuo y no la hay. Sí, ¿Vale? porque suelen decir, y este lleva la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Mirá, lleva la Biblia bajo el brazo y mirá, acaba de decir una exageración. Ve. Acaba de gritarle al hijo y anda con la Biblia bajo el brazo. Le acaba de dar un cachetazo al hijo, mirá, lleva la Biblia bajo el brazo. Qué sé yo, no sé. O acaba de agarrar 10 euros que encontró tirado en el suelo y lleva la Biblia bajo el brazo. Bueno, pero O qué sé yo. O mira, está viendo esas películas y anda con la Biblia bajo el brazo. también, o sea, no se justifica de que, o sea, te portas mal y tenés que portarte mal, o sea, tiene que haber
como, vale, sí, o sea, como un reconocimiento, vale, sí, pero lo tengo que cambiar, no, vale, Ok, sí soy cristiano, pero entonces igual que uno me importa, dice, vale. bueno, porque es cristiano no le debe dar unos chirlos o unos buenos azotes al hijo, porque es cristiano. Bueno, lee Proverbio. Y Proverbio dice, agárralo a palazos a tu hijo, porque librarás su alma del Seol. Bueno, yo añadí la palabra palazo. Palazos tampoco. ¿Eh? No, dice azota con vara. ¿Y vos cómo azota con vara a una persona? Así agarrás una pluma y la haces. ¿Con una pluma? No, pero tampoco hagamos apología que hay que pegarle y todo eso. Claro, entonces ya sos un maltratador. Ya. ¿Entendés? Si no, Ahora, ni lo uno ni lo otro. Uno dice, no hay que maltratar. Por supuesto que no hay que maltratar. Porque ¿dónde tenés la cabeza vos? ¿Qué tipo de ser humano sos que no te entran correctamente las palabras en la cabeza? Que hay que darte todas las palabritas así pisaditas como si fuese una papilla que te la meto en mi boca para que se entibiezca y te la pongo. Tenés que entender, tenés que ser, es decir, está lo obvio. No podés ser un maltratador. ¿Qué tipo de ser humano sos? Pero tampoco puede ser una persona que no presta atención a su hijo y que espera que, cruzando los dedos, que la suerte lo eduque a alguien, a ese niño. Hay un equilibrio. Corregí a tu hijo. Corregilo. Mira el escándalo que hace en la calle. Le falta un poco de corrección a ese niño. Mira lo caprichoso que es. Esas son las libertades que le ha dado el padre. Un niño es caprichoso debido a las libertades porque no tiene frenos, no tiene límites. Entonces está en un extremo, está en el otro. No tiene un equilibrio. Entonces el padre está para ayudarle a equilibrarse, a llegar a un punto intermedio en que no está ni acá, que no hace nada, ni está acá, que es un vago, o que hace demasiado lío. No, un equilibrio. Entonces el padre lo mira y el niño se acomoda. Ni siquiera tiene que hablar. ¿Por qué? Porque ya hubo una corrección. Entonces el niño ve y dice, vale, mi padre me está diciendo con esa mirada que puedo jugar todo lo que quiero, pero que ahora ya se acabó ese tiempo. Porque ahora tiene que haber un poco de silencio porque están hablando los mayores. O lo que sea. Hay niños que los mayores están hablando y enseguida se meten como que si son parte de la conversación. Tenemos que prestar atención a nuestros niños cuando ellos hablan. Pero hay que enseñarle al niño que cuando los mayores están hablando, llame la atención de manera discreta. El padre ahora tiene que ser responsable y también atender al niño, que cuando llama de manera discreta dice, un momentito, por favor, ¿me podés esperar? Que mi hijo necesita decirme algo. Sí, cariño. Claro, como aquella vez que el perrito se nos estaba muriendo y ella muy educada estaba ahí, papá, levantando, me estaba llamando la atención de manera educada para no interrumpir una conversación que había de mayor. Y yo seguía hablando, disertando largamente, como hacía Pablo, ¿sí? Se murió el perrito. Y cuando le doy, espérame un momentito, por favor, que mi hija me quiere decir algo. Entonces me pega un zapucay y yo ahí, ¿qué? ¿Sí? Bueno, en fin, como sea. Pero hay que educar a nuestros niños. Es decir, el hijo tiene que ser educado. No pasa nada si no lo educa. Es un problema que va a tener vos. Luego tendrás que ir a la cárcel a visitarlo, llevarle comida, un sobrecoste. Va a tener que mantener, si tiene hijos, vas a tener que mantener los hijos de él o de ella, etcétera. Porque puede tener un hijo de desobediencia, como dice la escritura. ¿Sí? Ahora, el otro extremo. Y también va a tener un hijo de desobediencia porque es un maltratador. Se hacen, ¿cómo se llama? Homicidio, no. Personas que matan en serie, ¿cómo se llama eso? De esos documentales que asesinos en serie, ¿sí? De niños maltratados, luego se hacen, como dije, asesinos en serie. Se hace asesinos en serie. Al final vas a tener que verlo, es decir, si no buscas un equilibrio, lo dejas a sus anchas, como el de ayer, ¿no? Sí, por ejemplo, va a tener un problema. Y si sos súper ultra archi mega estricto de manera descabezada, ya hay que tener un problema psíquico, ¿vale? Que los químicos en tu cerebro no funcionan correctamente. Y también va a tener un problema. Bueno, volvemos a donde íbamos, ¿sí? Porque gracia
El C, el temor del hombre. ¿Se acuerdan de que no quería hablar por, bueno, ¿y qué dirá? ¿Y qué van a Sí, decir? que tenía miedo a la persona, por ahí la personalidad de la otra persona. El ejemplo que dio el hermano, que dice que conoció, tenía miedo, pero el otro no tampoco tenía valor de preguntarle. Total que cuando se hablaron dijeron, ah, mira, sí, yo también hace 3 meses. ¿Sí? Entonces, ahora vamos al D, la timidez. Dice, algunas personas son tímidas y se avergüenzan del ser cristiana. Esto es verdad, se avergüenzan. Es decir, no solamente se añade la timidez, sino encima se avergüenzan. Es verdad que esta clase de vergüenza puede presentarse cuando uno se enfrenta a incrédulos. Si usted le dice que trabaja haciendo investigaciones en el campo de la técnica, le felicitarán por tener un futuro brillante. Y si le dice que está estudiando filosofía, dirá que usted es una persona muy inteligente. A usted no le avergüenza hablar de muchas cosas. Sin embargo, si dice que es cristiano, muchos dirán que usted es demasiado ingenuo o que no es lo suficientemente inteligente y tendrán poca estima de usted. Hablar sobre otros temas no le da vergüenza, pero hablar de su fe cristiana sí le da vergüenza. Es inevitable que un nuevo creyente sienta vergüenza cuando confiesa públicamente su fe, pero debe vencer el sentimiento. Es cierto que el mundo se avergüenza de alguien que se ha hecho cristiano, pero nosotros tenemos que superar tal sentimiento. ¿Cómo podemos superar esta sensación de vergüenza? Tenemos que enfrentarlo con tal sentimiento desde dos ángulos diferentes. Por un lado, tenemos que darnos cuenta que cuando el Señor Yeshua fue crucificado, Él llevó nuestros pecados y también nuestra vergüenza. Cuando el Señor llevó nuestros pecados, Él sufrió una gran humillación. Así pues, a los ojos de Elohim, nosotros también debemos estar dispuestos a sufrir semejante humillación de parte de los hombres. La humillación que hemos de sufrir delante de los hombres jamás podrá compararse con la humillación que nuestro Señor sufrió por nosotros en la cruz. Tengamos en cuenta de que Él es Dios. Y aún estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Sí? Nosotros estamos en condición de hombre. De aquí, esto es como tener algo apoyado en el suelo. Si lo tenés apoyado en el suelo, se cae, del suelo no pasa. Pero el Señor bajó ni en el suelo estaba en la gloria. Y baja a la tierra. Es decir, que se pone en la condición de alguien que está apoyado. Y aún así, baja más abajo. Por lo tanto, no se nos debe sorprender si somos humillados. Debemos entender que pertenecemos al Señor. Por otra parte, hay un buen himno que dice así: nuestra timidez es como si el cielo de la mañana repudiase al sol, pero el Señor irradia la luz, la divina luz que ilumina nuestra conciencia, que está tan oscura como la noche. Que estoy intentando buscar ese himno en mi mente, pero no. Mientras leo, no lo conozco. Debe ser un himno que tenían los hermanos del recobro, ¿vale? Que ellos hacían sus propios himnos. Así que, ya que el Señor ha tenido tanta gracia para con nosotros y nos ha redimido, sentir vergüenza de confesarlo es como si el cielo de la mañana se avergonzara de la iluminación del sol. Hemos hallado gracia en el Señor. Él nos ha redimido, nos ha guardado y nos llevará a los cielos. Sin embargo, consideramos una vergüenza confesar nuestra fe en Él. Si esto es una vergüenza, entonces toda la gracia que hemos recibido debe ser una vergüenza y debemos negarla. El Señor ha hecho mucho por nosotros. ¿Cómo entonces es posible que nos avergoncemos de confesarlo? ¿Se van dando cuenta del inconveniente que tiene aquí? A ver quién me lo puede explicar.
de la situación que está comentando aquí? ¿Quién la puede comentar, la situación que está comentando? Por ejemplo, el ejemplo que utilizó de que es como que el cielo se avergüence del sol, esa analogía que usó. ¿Sí? ¿Cómo cuesta, no? Mantener Sí. el estar centrado en lo que uno está leyendo. Ujú. ¿Sí? Es importante que ustedes hagan ese esfuerzo. Yo no lo puedo hacer por ustedes, ya me esfuerzo por leerlo. Y de la mejor manera para que sea comprensible. Pero ustedes tienen que conectar el Sí, cerebro pero aquí. estás, no sé, pero estás escuchando y parece que no Sí. escucha. El maligno lo que quiere es robarles las oportunidades de aprender. Y ustedes le pueden dejar o lo expulsan y mantienen su mente aquí. Pero sí, a mí me pasa, o sea, que estoy escuchando y parece que no escucho. Sí, a mí también. Y a veces que estoy a la madrugada leyendo y mi mente se va, pero tengo que estar luchando contra eso. Soy consciente de esa verdad. Por eso lo hablo con tanta realidad y hago tantos parones. Si no, podría ponerme a leer y tirar y tirar y tirar y tirar. Ustedes, bueno, hemos pasado el rato. Pueden pasar el rato. Sería el equivalente a perder el tiempo. Es decir, tienen un buen propósito, reunirse a oír la palabra, pero están perdiendo el tiempo. Podrían haber seguido durmiendo. Que quieras que no, el cuerpo se recupera un poco más. Aunque si ya habéis descansado lo suficiente, también estás perdiendo el tiempo. Pero podrían estar haciendo ejercicio. En vez de estar escuchando una enseñanza de las escrituras, están perdiendo el tiempo. Podrían estar haciendo ejercicio. Algo más útil. Pasa a ser un tiempo inútil si están acá con el cerebro en otro lado. Ustedes van a marcar la diferencia. Si cuando estoy trabajando, estoy trabajando. Si cuando estoy estudiando, estoy estudiando. Si cuando estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Porque su mente, si entra en estado pasivo, es el mejor terreno para Satanás. Es el estado que Satanás quiere. Los demonios quieren que ustedes tengan una mente pasiva, que no la usen. La tengan así, ahí, en babia. Y así como que cae la saliva por el costadito. Y si encima de eso le añaden un tono, un sonido o una palabra, cualquiera sea, es como entran en trance las religiones budistas. Entonces puede decir uno, está en trance. ¿Vale? Ese es el estado que quiere los demonios, porque cuando ellos pueden meter sus pensamientos en tus pensamientos y vos empezás a alucinar. Ah, qué lindo. Y te pensás hacer una película. Pero vos no estás produciendo la película, te la están metiendo. Para que no te centres en algo que lo mismo pueda edificarte, pueda decirte el Señor. Porque al final de cuentas esto no es alguna idea que nace de nuestras intenciones, es algo que el Señor quiere enseñarnos. ¿Volvemos? ¿Sí? ¿Conectan su cerebro? ¿Se van a esforzar un poco? ¿Sí? Venga, dice, debemos avergonzarnos por cosas como juergas, borracheras, libertinajes, pecados, obras de las tinieblas y obras del maligno. El Señor nos ha librado de todo esto y debemos sentirnos gloriosos. ¿Cómo entonces podemos sentirnos avergonzados? No nos debe dar vergüenza confesar al Señor, porque es glorioso y es motivo de gozo confesar su nombre. A ver, ¿quién explica esto? Porque, a ver, lo que yo sería al revés, porque ahí no te sentís avergonzado por estar en juego, porque ahí lo que uno piensa, bueno, lo que piensan es que, mira, somos El mate. divertidos, ya vivís tu vida, o sea, disfrutala. Eso sería disfrutar, hacer todo eso, lo que mencionaste. Claro, y da alegría, da felicidad. Claro. Y poder hacerlo con muchos. Más, es una fiesta. No hay complejo ahí. En cambio, pero si estás en medio de todo eso en cambio, si vos dejás todo eso, sos un aburrido. Claro, sos un aburrido. Para O el si mundo, estás en medio de esas actividades y predicas el Evangelio, te da vergüenza. Claro, pues. Pero es algo como que. Es como que es así, ¿no? O sea, se piensa así. Como, o sea, vas a estar predicando, hablando, es como que, al menos a mí, mi pensamiento es, le arruino la diversión.
¿Viste? Sí. Hay que dejar, ahora no te pongas a No, disfrutar, ahora no. disfrutar. Mirá lo feliz que se encuentran, ¿no? Andaba predicando el Evangelio. Y es Qué como amargado que, que sos. claro, es como que pensás vos, no, lo echás a perder a lo que ellos están haciendo. Claro, sí, creo que es parte de la cultura que hemos tenido o el paradigma con las personas que nos rodeamos, crearon ese patrón de comportamiento en nosotros. Y no es que nos hayan escrito en un pizarrón, mira, tú cuando a esto, haz esto. No, simplemente lo hemos permeado, se ha instalado en nosotros. Y entonces nosotros actuamos en consecuencia. De ahí el dicho, decime con quién andás y te voy a decir cómo son. Porque ni siquiera lo hemos pensado, nos ponemos a pensar y decir, ¿y por qué? Claro, son paradigmas, son estilos, comportamientos o respuestas en base a la costumbre que había en nuestro entorno. Nosotros somos los que nunca pereceremos y jamás seremos condenados ni juzgados por Elohim. Nunca nos apartaremos de su glorioso rostro. Somos aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va siempre, y siempre estaremos con él, como se menciona en Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. No debemos permitir que la gente siembre la semilla de vergüenza en nosotros. Debemos levantarnos osadamente y decir que pertenecemos a Elohim. Gloriémonos y regocijémonos en él. ¿Querías decir algo, hija? Sí, habla. Habla alto que no. Sí, claro. Muy bien, y continuamos, dice. Pedro era una persona de voluntad férrea por naturaleza y se esforzaba por destacar entre los discípulos y ser el primero en todo. Pero un día negó al Señor y se convirtió en un mísero ratón. Cuando fue interrogado tuvo temor. En términos humanos, Pedro era un héroe, un líder nato entre los discípulos, pero sintió temor incluso antes de que otros intentaran quitarle la vida. Tuvo temor y maldijo cuando solo dijeron, este estaba con Yeshua el Nazareno. Esto realmente dejaba mucho que desear. Todos aquellos que se rehúsan a confesar al Señor públicamente son dignos de lástima. Lo que Pedro hizo fue muy bajo. Fue una vergüenza, vileza, que negar al Señor. Aquellos que son tan tímidos, que no abren sus bocas, están llenos de vergüenza. Son los que son verdaderamente nobles, los que son verdaderamente nobles confiesan su fidelidad a Yeshua de Nazaret, aun cuando estén a punto de ser quemados en la hoguera o ser arrojados al mar. Pueden ser azotados, quemados vivos o desechados en un foso de leones. Sin embargo, todavía proclaman, yo pertenezco a Yeshua. En todo el mundo no hay nada más glorioso que esto. Las personas que debiera sentirse más avergonzada es aquella que tiene vergüenza de confesar al Señor. Tales personas resultarán inútiles. Ellas incluso se detestan a sí mismas y se avergüenzan de sí mismas. Es una verdadera vergüenza que uno se menosprecie a sí mismo y que tenga vergüenza de lo que ha recibido. Por lo tanto, no debemos tener temor ni vergüenza. Todos aquellos que desean aprender a seguir al Señor deben aprender a confesarle delante de los hombres con toda confianza. Si la luz, la santidad, la espiritualidad y seguir al Señor es una deshonra, la oscuridad, el pecado, la carnalidad y seguir al hombre traen gloria, entonces debemos escoger la deshonra. Preferiremos sufrir el vituperio de Cristo tal como lo hizo Moisés, ya que tal humillación era mucho más gloriosa que la gloria de los hombres. Sí, porque Él nos negará también. Claro, si nosotros nos avergonzamos, Él se avergonzará, y si nosotros nos negamos, Él nos negará. Tremendo, ¿eh? El amar la gloria de los hombres. ¿Por qué los gobernantes mencionados en Juan capítulo 12 confesaron al Señor? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim. Muchas personas no se atreven
a confesar abiertamente su fe porque no solamente desean a Cristo, sino también desean la sinagoga. Esas personas desean a Cristo y es por eso que creen en Él. Pero ellas no lo confiesan porque también desean permanecer a la sinagoga. Bueno, esto era de lo que estaban hablando en el capítulo 12, ¿vale? Si una persona desea ambas cosas, no será fiel a ninguna de las dos. Si usted desea servir al Señor, debe elegir entre el Señor o la sinagoga. De lo contrario, jamás será un buen cristiano. Debe tomar la decisión de escoger al Señor o a los hombres. Los gobernantes tenían temor de perder el favor de los hombres. Temían que si confesaban al Señor serían expulsados de la sinagoga. El que escoge al Señor de una manera incondicional no tendrá temor de ser expulsado de la sinagoga. Si la gente no le persigue, después de que usted ha creído en el Señor, debe decir, Señor, gracias. Pero si le persiguen después de confesar al Señor, también puede decir, Señor, gracias. ¿Qué hay de raro en esto? Nosotros no podemos ser como aquellos gobernantes que, por su amor a la sinagoga, no quisieron confesar al Señor en el nombre, no quisieron confesar su fe en el nombre del Señor. Si todos los creyentes fueran como ellos, la iglesia no existiría hoy. Si Pedro hubiera regresado a su casa y se hubiera quedado callado después de haber creído en el Señor, si Pablo, Lucas o Darby, es uno de los, y todos los demás hubieran guardado silencio después de creer, y si todos los que están en la iglesia se hubieran quedado callados y no se hubieran atrevido a confesar al Señor, ciertamente habrían tenido menos problemas, pero la iglesia no existiría hoy. Al final la iglesia existe, ¿por qué motivo? A ver, ¿por qué creen que existe la iglesia? Porque Pedro y... Bueno, en síntesis, en resumen, no por nombrar a una persona. los discípulos nombraron al Señor. ¿Sí? Nosotros como creyentes en el Señor hablamos. ¿Sí? Luego el Espíritu Santo inquieta nuestro corazón, nosotros obedecemos al Espíritu Santo y hablamos. Una de las características de la iglesia es que se atreve a creer en el Señor y otra es que se atreve a confesar su fe en Él. Ser salvo no significa simplemente creer en el Señor Yeshua, sino creer y confesar que uno es creyente. La confesión es muy importante. La fe cristiana no solo se manifiesta en la conducta, sino también en aquellos que proclaman sino en aquellos que proclamamos con nuestros labios. Debemos confesar con nuestra boca. Yo soy cristiano. No es suficiente que un cristiano manifieste una buena conducta. Él debe también confesar con su boca. Si no tenemos labios que confiesen al Señor públicamente, tampoco existirá el cristianismo. La Escritura es muy clara. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ser cristiano es creer con el corazón y confesar con la boca. ¿Qué es ser cristiano? Creer con el corazón y confesar con la boca. ¿Y qué es creer con el corazón? A ver quién se acuerda. ¿Qué era creer con el corazón? Si creyeres en tu corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es eso? Justicia, creer para justicia. Cuando creemos, Dios ve nuestro corazón y somos justificados ante Él. Entonces ve a Yeshua en nosotros, pues estamos creyendo en Él. Esa es la justicia. Pero claro, ustedes no ven si yo creo o no creo, pues eso es algo que sucede en mi interior. Ahora lo van a ver o lo van a oír cuando yo lo exprese. Y entonces van a decir, por eso el tipo es así. O se comporta así. O mira cómo actúa. Por eso. Es cuando confesamos. Porque bien me pueden confundir con cualquier persona si hago algo bueno. Claro. Pero si hago algo bueno y encima confieso, vale. Y si hago algo bueno y confieso, pero después hago malo, ¿sí? Ahora una pregunta. Vos podés decir sos cristiano, pero el católico también es cristiano. ¿Cómo sería cómo lo dirías? ¿Qué querés decir?
O sea, vos decís, yo soy cristiano, y la gente piensa ponerle ahora que sos católico. Que le decís, soy cristiano, pero no católico. Claro, no es que no pertenezco a una religión. No, pero sos católico. No, que va. No, eso es la obra de los nicolaitas. El Señor está enfadado con ellos hasta que no se arrepientan. Pues ellos te pueden decir, sí, soy cristiano, bueno, pero sos cristiano. O sea, yo también soy cristiano. En la rama de católico, pero soy cristiano. Te felicito. Si buscas al Señor de corazón, está genial. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo intentando decirte que entres a un sitio que ya estás dentro. ¿Entendés? Si está dentro, está dentro. Ahora, si no está dentro y él cree que está dentro, se engaña a sí mismo. En concreto hay algo que sucede que es la justicia en su corazón. Y como yo no lo conozco, puede ser una persona que odie todas las religiones y a Dios mismo y diga, no, yo soy cristiano. Sí, pero tiene validez lo que decís. Sí. 3. Nuestra confesión. La confesión del Señor. Estamos ahora en el punto número 3, que habla nuestra confesión y la confesión del Señor. El Señor dijo, pues a todo el que en mí confiese, pues a todo el que en mí confiese delante de los, pues a todo el que en mí confiese delante de los hombres, yo en él también confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A ver, ¿podés por favor abrir de manera un poquitito inmediata Mateo capítulo 10, versículo 32? Que no sé si acá a veces la traducción. Sí, capítulo 10, versículo 32. Está un poquito lento, si pudieras. Sí, Mateo capítulo 10. No, porque vos hables así. 32. Dice, todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Ok, bien. Sí, hay veces que la traducción la lío un poquitito, pero se entendía. Dice, agradecemos al Señor, porque si lo confesamos a Él hoy, en aquel día, Él también nos confesará a nosotros. Mírala, no la maten, porque ellas solo presten atención, aunque se van a los costados. Hoy, vale, ok. El Señor también dijo, pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Elohim. ¡Qué contraste! Todo lo que tenemos que hacer es confesar que el Señor confesar que el Señor excelente, es que la va liando, un poquito. Él distingue entre millares, es el Hijo de Elohim. Y entonces Él nos confesará delante del Padre Celestial y de los ángeles de Elohim. Si usted piensa que es difícil confesar a tan glorioso Señor delante de los hombres, el Señor también tendrá dificultad de confesar delante de su Padre a una persona como usted cuando Él retorne en la gloria del Padre. No debemos evitar confesar al Señor por temor a los hombres. Si hoy es difícil para nosotros confesar al Señor Yeshua, el Hijo de el Elohim viviente, en aquel día, cuando Él regrese, le será difícil a Él confesar ante su Padre y ante todos los ángeles gloriosos. Este es un asunto muy serio. Es serio, porque a mí me da vergüenza y no lo confieso. El Señor no, lo siento, no te puedo confesar. Tremendo, En realidad no es difícil confesar al Señor, especialmente si comparamos nuestra confesión con la suya. Es muy difícil que Él nos confiese a nosotros porque somos los hijos pródigos que recién regresaron a casa y no hay nada bueno en nosotros. Pero Él nos confesará delante de su Padre en el futuro. Confesémosle ante los hombres hoy.
Quiera Elohim que desde el principio los recién convertidos no se avergüencen de confesar al Señor jamás. Y así jamás seamos cristianos en secreto. Son cristianos de la secreta. Pero habitualmente suele pasar de que cuando recién recibí, es como que querés decírselo a todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pasa así. Hoy es 26. Gracias. Pero a las 3 de la tarde. Bendiciones. Bendiciones.